Gracias a todos los que están por ahí escuchándome. Pues quise hacer este en vivo para hablar sobre este tema de blogging científico, como lo puse en mis redes. Y pues esta semana pues está pasando, ya terminó me parece que ayer, la semana de la divulgación científica. Entonces quería poder mostrar algo de mi actividad haciendo divulgación científica y por eso decidí hacer este en vivo. Si es que ustedes me siguen en las redes, pues ya van a ser 4 años que estoy haciendo actividad en las redes sociales y pues por lo general no tengo un guión. Es como siempre es un poco espontáneo o bastante espontáneo lo que hago. Y creo que simplemente ese es mi estilo. Hay varias razones por las cuales mi estilo es así espontáneo. Hay una muy personal que tiene que ver con con mi salud y otra también muy personal que tiene que ver con mi actividad actual, que es ser estudiante en un doctorado, lo cual demanda mucho trabajo. Entonces, por eso siempre todo es muy espontáneo, porque no tengo el tiempo de estar planeando cosas muy preparadas. Y bueno, voy a empezar bueno, ¿quién soy? Soy Rosana Maguiña, como dije, estudiante de doctorado. Me encuentro en la Universidad de California, Santa Cruz, y este año académico en los Estados Unidos está empezando ahora, más o menos empieza en septiembre por ahí, o en otras universidades en julio, me parece, julio-agosto, pero estoy empezando el 5.º año del doctorado. Pues ya estoy más cerca de terminarlo que de cuando empecé, así que espero que sí lo pueda terminar. Entonces, bueno, soy estudiante de doctorado y empecé en el año 2000, a fines del 2017, a crear como mis redes sociales para poder hablar sobre sobre mi carrera en la ciencia y mi formación como científica que estoy haciendo ahora y también hablar sobre mis investigaciones. Mi área de especialidad es la biología de la polinización. Me gusta llamar así biología de la polinización porque es algo más general, pero específicamente estudio la ecología y evolución de sistemas de polinización. La ecología es como entender la interacción entre estos dos grupos de organismos, las plantas y los polinizadores, y la evolución es entender cómo esas interacciones han cambiado en el tiempo. Esa es mi manera sencilla de explicar lo que hago. Pero a veces voy a cosas mucho más complejas y que no son tan fáciles de explicar, como por ejemplo, cómo se forman las especies de plantas. Bueno, pues quería contarles, como dije en el anuncio, ¿no? Voy a hablar sobre el blogging científico y para empezar, pues vamos a definir esto del blogging científico. De manera general, hacer blogging viene de la actividad previa antes de que tuviéramos videos a simplemente hacer comunicación de forma escrita. Es una comunicación de manera regular en la cual uno comparte, puedes compartir realmente lo que quieras, tus pensamientos, tus actividades sobre temas que tú elijas, ¿no? Es como lo que creo que antes cualquiera podía hacer diariamente en un cuaderno, lo que llamamos, no sé, tener un diario, pero ahora con las redes sociales podemos hacer como ese diario público y compartir lo que pensamos o lo que estamos haciendo con respecto a algún tema específico, pues con otras personas. Entonces el blogging con V, con V de, no sé, veterinario, es hacer esta comunicación por medio de videos. Y en realidad, si tú tienes redes sociales, cualquiera que sea la que tengas, Facebook, Instagram, Twitter o incluso un canal de YouTube, al tener una red social, tú ya estás haciendo blogging. Con B de biología, si es que solamente escribes cosas, o con V de veterinaria, como dije, si es que tú utilizas la manera de hacer videos. Entonces, cualquiera que tiene una red social ya está haciendo esta actividad de blogging. Yo específicamente, pues, empecé mi actividad haciendo las dos cosas, por escrito y por video, y quería hablar un poco más de cómo así me animé a hacer videos,
porque fue algo que nunca realmente lo planeé, sino que fue por cosas de la vida. Como dije, tengo un problema de salud. En el momento en que yo quería empezar mi actividad en las redes sociales, no podía tipear. Entonces, como no podía tipear, se me ocurrió agarrar el celular y poner la cámara y empezarme a grabar y hablar. Y de esa manera es que yo me metí al mundo de hacer videos. No fue algo planeado y también por eso creo que siempre fue espontáneo, porque nunca tuve un plan para hacerlo realmente. Eh, pues sí, el primer video que publiqué fue el 4 de enero del 2018 y la página en Facebook, que fue la primera que abrí, había sido pública el 3 de enero. Pero yo había empezado a trabajar en ella en diciembre, casi como 3 semanas antes. Entonces mi primer video, de hecho, fue con un invitado muy especial para mí, que fue mi asesor de maestría, Nathan Muchala. Justo ese día me lo había encontrado en San Francisco, porque él había venido de visita a California desde Missouri, entonces me contó que venía, fui hasta San Francisco para encontrarme con él y otros amigos que viven en San Francisco. Estamos caminando, no sé, por la calle en San Francisco y le dije que si por favor quisiera estar conmigo en un video para dar consejos a los estudiantes sobre el posgrado. Entonces él, como es súper cool, aceptó. Nos sentamos en un parque, pusimos la cámara y grabamos el video de donde yo le hago preguntas para que él nos dé consejos. Y ese fue mi primer video y creo que más nos demoramos en buscar la ubicación en el parque que realmente en grabar el video. Fue una sola toma, no repetimos nada, lo corté un poco en mi celular, en la aplicación que tiene el iPhone para editar videos, que es iMovie, y en ese momento desde el parque lo subí a las redes. Entonces, de esa manera es que yo me di cuenta de lo fácil que era usar el formato de videos. Y así fue como empezó todo. Luego, como seguía con el problema en el brazo y no podía tipear, seguía haciendo videos. Y esa es como la historia de cómo empezó mi actividad. Y ahora ya en diciembre van a ser 4 años desde que estoy haciendo estas cosas. Pues mi propósito ha ido cambiando un poco con el tiempo, con los años y también con la experiencia que he ido adquiriendo en esta actividad. Pero siempre la clave para mí fue pensar en mi familia y en mis amigos. Esa pues siempre fue la clave para mí, porque el inicio de toda esta iniciativa se remonta al año 2015, en la que en una conversación con una investigadora muy famosa y de muchísimo recorrido, yo me pregunté a mí misma, ¿cuánto saben mi familia sobre lo que yo hago en la ciencia? ¿Y de qué trata mi trabajo en la ciencia? Y también, ¿cuánto saben ellos realmente de ciencia? Entonces, esta pregunta me persiguió por muchos meses y después años. Y ahí es que yo empecé a pensar, ¿cómo puedo comunicar mejor eso con mi familia? No, no puede ser que yo ya tenía, no sé, más de 8 años tal vez haciendo algo de ciencia, formándome como científica, y que tal vez mi familia no supiera ni siquiera lo que yo hago o cómo hago mis actividades en la ciencia. Me parecía algo súper malo, ¿no? Súper malo para mí que ellos no pudieran entender qué es lo que yo hago en mi trabajo profesional. Entonces, eso fue lo que motivó el abrir las redes sociales y empezar a comentar un poco sobre mi trabajo, principalmente para que mi familia lo entendiera. Y obviamente sabiendo lo importante que es que todos podamos entender la ciencia y cómo tiene un impacto muy grande en la vida de todos, ¿no? Porque al final, la meta final de ser de la ciencia, de que hayamos desarrollado el método científico y que lo utilicemos para ampliar el conocimiento, es hacer mejor nuestras vidas. Entonces, obviamente era muy importante que mi familia llegara a entender cómo funciona la ciencia y por qué es importante que apoyemos y confiemos en la ciencia. Entonces, esa es la historia que me motivó a hacer esta actividad. Y bueno, yo, como muchas personas, me imagino, yo tenía mi red social personal, que era una página de Facebook, pero decidí abrir una página adicional para ahí empezar mi actividad solamente profesional y en mi carrera en la ciencia. Entonces yo no combino mi vida privada ni mi vida personal con la actividad que tengo en esta página de Facebook, que luego se amplió hacia una página de Instagram, una cuenta en Twitter y un canal en YouTube. En todo eso, pues
trato de mantener siempre mi vida privada aparte, aunque como estoy haciendo una carrera en la ciencia en sí siempre va a ser parte muy personal de mí, ¿no? Entonces, a veces es difícil dónde está el límite entre esa vida privada y la vida como profesional en la ciencia. Pero bueno, creo que no tengo ninguna queja de lo que he hecho hasta ahora. Yo no me siento mal por las cosas que he compartido. Y de hecho también hay todo un objetivo detrás en compartir a veces cosas personales. Que bueno, vamos a entrar en eso luego. Entonces, bueno, la primera razón por la cual yo hago esto de blogging científico es por mi familia, por mis amigos, porque quiero que ellos sepan qué es lo que hace alguien que ellos conocen y que seguramente quieren, porque yo también los quiero, en la ciencia y cómo funciona la ciencia. A la fecha estaba revisando como más o menos cuánta actividad he tenido en casi 4 años y pues en YouTube tengo más de 90 videos que he subido en este tiempo y en Instagram tengo casi 400 posts que he hecho. Más o menos lo que habría en Facebook sería una combinación de esas dos cosas. Entonces, casi como que 500 posts en Facebook. Y todo eso es contenido mío personal, porque siempre obviamente uno puede compartir contenido de otras páginas o de otras personas. Pero eso más o menos sería la sumatoria de lo que yo sola he creado y he compartido en mis redes sociales. En Twitter es difícil estimarlo porque uno siempre retuitea cosas de otras personas. Entonces, no hay creo que una manera de filtrar mi propio contenido. Entonces, pues no. Y bueno, obviamente cada una de estas redes sociales tiene unos formatos que van variando. Creo que en todo se puede hacer video, entonces en todo se podría hacer este blogging, pero bueno, Twitter limita bastante la cantidad de palabras que uno puede escribir y el largo de los videos. Entonces, Twitter es conocido como una plataforma de microblogging o microblogging, porque pues siempre te limita en el tiempo o en la cantidad de cosas que tú puedes escribir. Pero de todas maneras es una forma también de hacer blogging. ¿Por qué pienso que si hay alguien que está viendo, creo que sí hay, porque he visto algunos nombres que se dedican a la ciencia, porque creo que deberían hacer también esto de el blogging científico? Y bueno, realmente esto es hacer divulgación científica, sino que es un nombre que a mí no me gusta tomar, pero después lo explicaré un poco por qué. Pero bueno, es súper importante hacer esto de contarle a las personas cómo es tu actividad en la ciencia, de repente cómo te estás formando como científico, o hablar específicamente de tu trabajo en la ciencia. Porque creo que debemos aprovechar mucho las redes sociales, que ahora todo el mundo está metido en las redes sociales, entonces creo que la ciencia y los científicos deberíamos entrar en esos canales, en ese mundo y ser más abiertos con nuestro trabajo. Tal vez puedes empezar por la misma pregunta que yo me hice hace 6 años, que fue, ¿cuánto sabe mi familia sobre lo que yo hago? Y tal vez puedes ir y preguntar a alguien de tu familia o algún amigo tuyo que no sea del mundo de la ciencia, obviamente, y preguntarle, ¿qué es lo que yo hago en mi trabajo como científico, como científica? Esperar a ver qué te contestan y hacer tu evaluación, o sea, qué también estás haciendo, incluso esa divulgación de tu trabajo en tu ámbito más cercano, en tu círculo más cercano y más pequeño, como es tu familia más cercana. Eh, pues sí, yo me sorprendí que mi familia tenía una idea demasiado general sobre lo que yo hacía, de estudiar la polinización, y no tenían mucha idea de cómo realmente lo hacía. Creo que mi mamá siempre paraba asustada y muy nerviosa. Ahora también para un poco así, cada vez que yo me metía al campo, pero creo que no había podido ver esa felicidad tan grande que yo tengo cada vez que estoy en el campo, esa emoción y ese amor tan grande que tengo por mi trabajo, que al final la ayuda a ella con conectar la importancia de mi trabajo también, no solo en mi vida, pero sino en la sociedad, la manera la que yo tengo de construir la sociedad con mi ciencia. Y bueno, años después, creo que hace tal vez un año, durante la pandemia, yo les pregunté a mi familia en nuestro grupo de WhatsApp qué es lo que creen yo que hago en la ciencia y sus respuestas fueron muchísimo más específicas, me decían cosas muy particulares de mi trabajo, que observo las flores, que cómo capturo los murciélagos o que cómo
son las abejas de orquídea. Y fue como que, wow, realmente ha valido la pena toda esta actividad en las redes sociales. Para mí ese fue el pago más grande, el saber, el poder escuchar que mi familia sabe, entiende cómo es mi trabajo y cómo es que yo lo hago, y en sí, al fin y al cabo, entiende cómo funciona la ciencia, porque también son ellos los que me ven sufrir a través de estos videos, ven cada vez que me equivoco, cada vez que todo sale mal, cada vez que tengo que volver a intentar las cosas. Y ese proceso de fallar y volver a intentar es básicamente hacer ciencia, porque es bien raro que un procedimiento científico, un diseño científico funcione directamente al primer intento. Entonces, todo eso que yo he ido mostrando, grita, así es la ciencia. Y que mi familia ahora lo sepa, lo entienda y me lo haya podido explicar a mí misma, ha sido algo genial. Incluso mi sobrina, que ahora ya tiene 13 años, pero que me ve en las redes hace 4 años y que, pues sí, sabe muy bien lo que yo hago y cómo lo hago, y cree que estoy un poco loca, pero igual sabe que me hace feliz y que la ciencia es muy importante en nuestras vidas. Entonces quería motivarlos de esa manera, que se pregunte, que se hagan esa pregunta: cuánto de su círculo cercano, cuántas personas de su círculo cercano saben realmente lo que ustedes hacen, cómo lo hacen y por qué es importante su trabajo. Y obviamente, aunque mi meta fue llegar a mi familia, sí tenía obviamente la intención de llegar un poco más allá. Y pues creo que sí lo he logrado. Me he podido conectar con gente que yo no conozco, nunca he conocido en mi vida, y me he conectado con ellas a través de las redes sociales, gente que está también por fuera de mi país, por fuera de Perú, y ha sido súper chévere ampliar de esa manera incluso el impacto que tiene mi trabajo en las redes sociales. Eh, Luego, todo lo que yo hago no es monetizado, por si alguien tenía curiosidad de si tengo algo de dinero por estar acá. Realmente no, y nunca fue la intención tenerlo. Entonces, soy feliz de que este sea un trabajo voluntario, y de esa manera es como pienso dejarlo así. Pero al final es otra manera de poder contribuir como científico, ¿no? Hacer llegar a la ciencia a más personas y que más personas vean cómo es este trabajo en la ciencia. Otro grupo, digamos, un poco más específico al que yo he podido llegar, y creo que desde el inicio y tal vez antes que mi propia familia, que fue más fácil de llegar, han sido estudiantes interesados en hacer una carrera en la ciencia. Y de hecho el primer video como charla era dirigido a ese grupo de personas. Y esto se debió un poco a que yo venía trabajando con un par de organizaciones en el empoderamiento y en la formación de futuros científicos. Entonces, hay una parte de mis videos o de mis contenidos que va dirigido a los estudiantes o personas interesadas en hacer una carrera en la ciencia. Y esa parte también ha sido súper motivadora para mí. Me inspira mucho conectar con gente más joven que yo y que está tal vez en un momento en el que yo estuve, no sé, hace, no sé, 7, 10 años, y poder darles consejos o que ellos encuentren esos consejos en mi contenido. Me parece genial, eso me encanta. Muchas personas me han escrito por interno, me hacen preguntas, y siempre trato de contestar, de estar ahí, de dar apoyo, porque de alguna manera el apoyo es mutuo. O sea, si creen que yo los estoy ayudando con mis respuestas, ustedes me ayudan muchísimo a darme motivación y ánimo por el simple hecho de contactarme y de decirme gracias por lo que publicaste, o tengo esta pregunta para ti, creo que tú me puedes ayudar. O sea, todo eso para mí ha sido demasiado gratificante, conectar con los estudiantes, y por eso siempre trato de compartir mucho mis experiencias personales en mi camino hacia esta carrera en la ciencia que estoy haciendo, porque creo que eso es muy valioso para estas personas más jóvenes que están un poco más atrás que yo, pero que seguramente van a llegar ahí y más lejos posiblemente. Entonces, es poder brindar esta información, estos consejos. eh, es como algo que yo tal vez no pude recibir mucho porque
digamos, 7, 8 años atrás, no había tanto así las redes sociales, no había esta comunicación tan fluida que hay ahora por las redes sociales, y tal vez la gente no estaba muy acostumbrada a compartir todas esas experiencias, pero ahora pues sí, lo vemos mucho más y es un recurso que los estudiantes gratuitamente pueden utilizar. Entonces, eso es algo que me ha encantado. Eh, Hay unos comentarios, voy a parar para poder leerlos, pero tenemos una amiga de Costa Rica, de la cuenta All Bad Punk, que me encanta porque ella también hace divulgación científica, que dice responsabilidad social y científica. Gracias por compartir todas tus vivencias. Gracias a ti por verme, me encantó verte esta vez que estuve en Costa Rica. Nos fuimos a encontrar en persona después de, no sé si fue la primera vez o fue después de muchos años, no recuerdo bien, no tengo muy buena memoria. Y está Doralí, que es una estudiante de Perú, bueno, ya profesional, es bióloga de Perú, que trabajamos juntas. Dice, personalmente conocerte fue increíble, gracias por compartir tu trabajo, tal cual es, con altos y bajos. No, gracias a ti, Doralí, te quiero mucho. Y ojalá que nos encontremos en la próxima temporada de Campo en Perú para seguir ahí haciendo nuestro trabajo, nuestros muestreos. Está un amigo mío del colegio, Hitoshi, me manda unos ojitos. Pues bueno, hasta ahí creo que llegué a explicar el por qué creo que deberían hacerlo. Y bueno, sí, sí es súper importante lo de compartir las experiencias. Creo que a cualquier nivel compartir tus experiencias puede ser súper válido porque siempre vas a contar a una persona que se puede identificar con lo que a ti te está pasando. Entonces, ha sido una manera súper chévere de conectar simplemente con más gente. Y eso ha sido demasiado especial para mí personalmente. Pues estamos ya 30 minutos. Gracias a los que siguen acá o los que van llegando y me están escuchando. La última parte que decidí como agregar un poco a última hora, siempre lo había tenido pensado, pero a veces puede ser un poco controversial hablar de ciertas cosas, entonces a veces evito la controversia, pero bueno, a veces es necesario. Quería hablar un poco de, como les decía, lo que yo hago, que llamo blogging científico, es divulgación de la ciencia, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero ¿a qué vamos? Que al menos en mi revisión personal de canales de YouTube, de cuentas de divulgación científica, o sea, por lo general el contenido es muy preparado. O sea, el contenido se nota que tiene un guión. Y creo que sí, o sea, esa es obviamente una manera preparada y seguramente mucho más eficiente de comunicar la ciencia porque pues la persona detrás de ese contenido seguramente ha tenido muchas estrategias para poder desarrollar el guión, hacerlo entretenido, ya sea por escrito o por video, y que la persona que lo vea pues se quede atrapada y llegue a, digamos, consumir todo ese contenido, ¿no? Y está bien y me parece genial, me parece obviamente súper bueno hacer algo mucho más preparado, si se tiene la disposición, si se tiene el tiempo, si se tienen los recursos, porque sí o sí hacer divulgación científica, aunque sea por las redes sociales, que digamos a nadie le cuesta abrirse una página en una red social, demanda muchísimos recursos, no solo el tiempo, sino también la formación de, eh, hasta para escribir, cómo escribir y que se lea bien, que sea entretenido, cómo hacer un video, cómo editarlo. Mucha información sobre cómo grabar un buen video y luego cómo editar y hacer un contenido entretenido. O cómo hacer animación dentro de tu video para explicar conceptos de la ciencia que a veces pueden ser un poco complicados de explicar. Entonces demanda muchísimos recursos y que alguien tenga un canal o digo un canal, pero me refiero a distintas maneras de pasar este contenido, pues es bastante trabajo. Puede ser todo un trabajo aparte de una persona, ¿no? Es como que una profesión en sí, el divulgar la ciencia. Entonces,
mi elección de llamar esto blogging científico y no divulgación de la ciencia son dos razones. Una es que pues yo no tengo algo preparado la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo me despierto aquel día, a las 11 viene una idea a mi cabeza, a las 2 he estado pensando en la idea un buen rato y a las 4 prendo la cámara y decido grabar algo. Ese es básicamente el recorrido de mi proceso para hacer un contenido. Entonces, como yo no le dedico mucho tiempo ni muchos recursos al contenido que hago, pues no me quiero dar el estatus de divulgadora científica. Y la otra razón por la cual pues no llamo a lo que hago divulgación de la ciencia, ni tampoco me quiero llamar divulgadora científica, es porque creo que la persona que está en la posición de divulgador de la ciencia automáticamente adquiere un estatus más alto. Entonces, yo no quiero obtener ese estatus más alto porque ahí va otra parte de mi objetivo en estar en las redes sociales, es que la gente pueda ver el ser humano que soy yo como científica. O sea, soy científica, pero al fin y al cabo soy un ser humano como cualquiera. Entonces, poder mantenerme en el estatus más bajo, digamos, si es que hay diferencias en estatus, pero no adquirir ese estatus inmediato más alto de divulgadora científica, eso es parte de mi objetivo. Es parte de que la gente siempre pueda identificarse conmigo por las experiencias similares que podemos atravesar. No importa que yo me dedique a la ciencia y que tú te dediques a, no sé, cualquier otra actividad, economía, medicina, no sé, puedes decir cualquier cosa, que seas un artista, lo que sea, pero podemos identificarnos por experiencias similares. Entonces yo no quiero perder esa conexión con las personas de que somos iguales, porque lamentablemente creo que a lo largo de la historia, digo lamentable porque para mí es lamentable que los científicos hayan adquirido un estatus un poco más alto, porque o saben mucho o no sé, son los que nos tienen que decir a veces qué hacer, qué medidas se deben tomar para cierta situación. Entonces, yo creo que le beneficiaría mucho a la ciencia que el científico o la científica se baje un poco de ese nivel y esté a la par con todos. Porque al fin y al cabo no es bueno poner en una profesión como más importante que otras. Yo creo que todas las profesiones, la finalidad es aportar a la sociedad. Entonces, no está bien que tener este estatus. Creo que sí está bien que todas las personas puedan entender que el fin final de la ciencia es mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, por ese fin de la ciencia, es importante reconocer que debemos apoyarla y que debemos confiar en la ciencia. No estoy diciendo creer en la ciencia, porque la ciencia no es algo en que uno debe creer o no creer, porque la ciencia son hechos. Entonces, no es una cosa de creer o no creer, sino de que sí, tener la seguridad, confiar de que es para un bien, es para algo que nos va a llevar a un lugar mejor como sociedad, sí, como sociedad. Entonces, por eso me gusta mantener mi estatus de blogger. Por más que no lo veo no creo que haya visto algún divulgador de ciencia que se llame blogger o blogger, con cualquiera de las dos Bs. Pero bueno, a mí me gusta mantener este nombre de blogger. Y pues sí, pienso que para que la gente recupere esa confianza de la que estoy hablando en la ciencia o desarrolle esa confianza en la ciencia, no es que siquiera se tenga que recuperar, sino que se tenga que formar esa confianza y en saber que la ciencia es importante, creo que nos conviene mucho a los científicos, a las científicas, dejar de tener un estatus tan alto, sino bajémonos un poco. Y entiendo, sí, o les puedo explicar tal vez, creo que es bastante fácil para un científico, no voy a decir bastante fácil, pero más o menos explicar qué es lo que pasa, que uno tal vez se le sube el ego o es más bonito estar arriba que estar abajo. Cada vez que uno da una charla, cada vez que uno es invitado a una conferencia o participa de una conferencia, cada vez que tienes una publicación,
cada vez que tienes una reunión en la que te va bien y te dicen cosas buenas de tu trabajo, obviamente el ego va creciendo, ¿no? Entonces, y muchas veces somos criticados de manera, de manera bastante brusca, porque creo que es un poco la cultura, es algo así. Entonces, pues si podemos estar en este estatus, creo que todos se sienten mejor. Pero creo que es algo que le ha hecho más mal que bien a la ciencia en general y a la confianza o a la importancia que se le debe dar a la ciencia en la vida de todas las personas. Ah, y otro mensaje importante que quería dar y que me gustaría que la gente nunca se olvide es que un científico es un científico, se dedica a la ciencia realmente porque hay algo que no sabe. Entonces, siempre poner a un científico como la persona que más sabe no es correcto. El científico está dedicado a esta actividad porque hay algo que no sabe y que quiere entender y que quiere conocer. Entonces, en primera instancia, el científico es alguien que ignora algo y nunca debemos olvidarnos de esa postura del científico, que al inicio de ese proceso del desarrollo de la ciencia, la persona que ignora es el científico mismo. Entonces, no olvidarnos de que siempre estamos en ese momento, cuando empezamos un trabajo, que somos el ignorante. Entonces, no poner al científico siempre en la postura de que más sabe o del que todo lo sabe. Y sí, a mí me gusta siempre recordar eso, recordar esa postura que tenemos muchas veces. Hay un mensaje más de mi amiga de Orbat Punk. Dice, además de evidencia el esfuerzo de uno y de países con bajos recursos que hacen ciencia ingeniándosela con lo que hay. Sí, es verdad. Es verdad, y eso, gracias, me lleva a un punto que igual, como digo, en mi revisión personal de canales de divulgación de ciencia, eh, hay muy poco de contenido en español. Y obviamente el contenido que más hay es este contenido preparado que les digo, que involucra mucho más recursos y que por lo general, o creo que siempre tiene un guión, pero no hay ese contenido de quién es el científico, quién es la científica de manera real, de manera humana. Entonces es bueno que seamos así, transparentes, que seamos reales de cómo es nuestro proceso en la formación en la ciencia, ¿no? Y con eso, a través de mostrar eso, mostramos cómo se desarrolla la ciencia. Y sí, necesitamos mucho más contenido en español para Latinoamérica. Creo que la persona que más sale cuando pongo blogging científico es Javier Santolaya, el español, que bueno, por ser español hace su contenido en español. pero, pero sí, creo que sí, él es un divulgador de ciencia que sí tiene mucho contenido así muy preparado, pero también ha hecho videos un poco de mostrando el día a día tal vez de lo que él hace. Y sí veo, al menos en mi país, que están surgiendo dentro de estos canales de divulgación de ciencia, hay algunos posts, hay algún contenido que es así, ¿no? Es esta otra parte real del científico. Y tengan en cuenta que las personas que pueden hacer ese tipo de contenido son los que son científicos, ¿no? Porque van a haber muchos divulgadores de ciencia que son comunicadores, que han estudiado la carrera de comunicación, no están haciendo una carrera en la ciencia. Entonces, eh, no olvidemos que solo nosotros, los que estamos haciendo una carrera en la ciencia, somos los únicos que podemos hacer este tipo de contenido de mostrar la vida de un científico, porque el comunicador no va a poder mostrar eso, porque no se dedica a eso. De repente el comunicador puede entrevistar a un científico para que le cuente, pero va a tener ahí lo limitado a contestar esas preguntas que le hace el comunicador. No va a tener esta libertad que yo, por ejemplo, tengo de contar lo que yo quiero sobre mi proceso de formarme como científica. Entonces es un detalle también importante que es bueno tenerlo en cuenta para que se animen a crear contenido. Y no tienen que hacer, como les digo, no tienen que hacer un formato tan profesional si es que no quieren. Yo siento que mi formato no es muy profesional, es simplemente abierto, real, transparente, espontáneo.
y lo pueden hacer en sus propias cuentas personales. Si un día tienen una linda foto de algo que quieren mostrar de su trabajo, pues cuenten un poquito más. No solo pongan el nombre científico de lo que está ahí, cuenten un poco más de la historia de ese organismo, del ecosistema, de la interacción, si es que algo así está pasando. O sea, ahí ya están haciendo este blogging científico. Y pues si se animan a hacer videos, yo diría que no es muy complicado. No es muy complicado. Y para terminar, quería contarles lo último que me pasó. Ya son 2 años tal vez, pero gracias al contenido que yo hacía en las redes, y bueno, yo había conocido en persona a otro investigador que tenía muchos años ya haciendo ese tipo de contenido. De hecho, siento que yo me copié su formato para hacer mis cosas varias veces, que es mucho mejor que yo, pero gracias a eso, pues este investigador que se llama Mike Hill me invitó a ser parte de su iniciativa que se llama sciall.org, es sciall.org. Entonces, como parte de esta plataforma de sciall.org, pues sí, ya tengo la responsabilidad de hacer contenido más preparado, pero ya tengo también más ayuda, porque somos un grupo de científicos que entre nosotros evaluamos nuestros contenidos, pasamos por ciertas revisiones y consejos. También tenemos estudiantes que trabajan con nosotros para que nos ayuden a editar los videos, para ponerle música, animación, para hacer el video más bonito. Entonces ya pasé a ser parte de algo más preparado y algo más grande, con lo cual mi contenido puede alcanzar a más personas y sobre todo personas en la ciencia que a mí me interesa, estudiantes que se puedan ver identificados conmigo, que se puedan ver representados por mí. Yo hago mis videos en español, cuento mi experiencia como latina en los Estados Unidos, y hay mucha comunidad latina en este país y que a veces dentro de la academia se sienten muy poco representados. Y ha sido muy, muy bonito, muy especial que un estudiante que no se siente representado de repente te vea y venga y te diga gracias por estar ahí, o gracias, me da gusto ver un latino, una latina haciendo esto, saber de ti, saber que existes, ¿no? Porque es más fácil, creo, llegar a un punto cuando ves que alguien igual que tú ha llegado ahí. Entonces, te motiva, te inspira, te confirma que tú también lo puedes hacer. Y eso ha sido muy especial de ser parte de scihoy.org. Y les recomiendo que vayan a ver la página y a través de la página pueden encontrar todas las redes sociales, pero se las nombro es Facebook, Instagram, Twitter, el canal de YouTube y también TikTok. Entonces ahí pueden ver también contenido de muchos científicos reales, como les digo yo, porque pues sí, todos son científicos que no saben nada de divulgación de la ciencia tal cual, sino que la vamos aprendiendo en el camino. Me está mandando saludos alguien de la cuenta Osakuro7, dice, te saluda un profesional de la carrera de Ingeniería Agroforestal Acuícola de la UNIA, que está en Pucallpa, en la Amazonía, en Perú, y que ahorita está en Lima. Saludos, saludos, gracias por mandarnos un comentario, por mandarme un comentario. Ah, tengo personas que quieren unirse. Voy a escoger a una, Eva, a ver si alguien se une a la conversación, pero no estoy segura. Gracias por los buenos deseos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Igualmente, ¿cómo te Hola, llamas? mi nombre es Oscar, pero Ah, más ok. me llaman como Osakuro. Es japonés. Ah, ok. Nada, Gracias por tu eh, mensaje. al- nada, encantado. Sé que tenemos amigos en común de mi facultad. No sé si conoces a Paulette. Sí, 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 claro, conozco a Es, Paulette hace es, muchos es, años. es, es mi colega, claro. Me comentó que aportaste mucho en el área, no sé si ecología o ecosistema en sí. Aportaste un tiempo ahí por el tema de investigación y me pareció excelente eso y que seas latina y nada, te deseo muchos éxitos, ¿no? Muchas Yo por gracias. parte, ahorita actualmente estoy llevando un posgrado en La Molina, pero con el tema de impacto ambiental, pero Ujú. quiero enfocarme más a algo más
in situ, no más como campo, así como tú, ¿no? Ok. Y verdad veo que motivas a eso, ¿no? A impartir eso y qué bueno que te hayas atrevido a crear un blog porque es lo más normal actualmente. Sí, la verdad que sí es un Y recurso que está ahí a la mano y como tú dices, solo es atreverse y empezar a compartir un poquito más de nuestra vida profesional. Sí. por supuesto, y creo que el aprendizaje es a diario. Y sé Ujú. que tú estando tan lejos, vas adquiriendo los conocimientos de cada persona y eso es bonito, muy aparte de recepcionar ese mensaje, ponerlo en práctica y compartirlo, que a veces es muy difícil, porque si tú te das cuenta de todos los artículos científicos que han subido en todas las redes, la mayoría no es que son privados, algunos hasta patentan el derecho de autor, ¿me entiendes? Y la Mm. gran mayoría, como tú dices, están en inglés, porque todos los artículos tienen hasta algunas normas que son establecidas, que no puedes ir en contra de eso, ¿no? Y me gustó, de verdad, que es muy entretenido porque interesante lo que tú dices, porque es una divulgación científica, o sea, das a conocer lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Pues sí, esa es Y la la parte como realidad de las cosas, ¿no? detrás de las escenas que Pero salga al frente. exacto, pero lo haces con mucha responsabilidad, con mucho juicio y lo más importante, con mucho respeto. Ay, Y eso muchas habla muy bien de gracias. ti, ¿verdad? Y muy orgulloso de que, o sea, que lo hagas y que yo también extraño mucho Pucallpa, ya va a ser 2 años que no estoy por allá, pero voy a ver la oportunidad de ir Ujú. y ir porque tengo colegas que están como jefes de laboratorios y están ahí y me gusta que, o sea, que todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido sigan renovando, porque la ciencia tienes que actualizarte. Es Sí, igual que la sí. medicina, obviamente, o sea, no es simplemente eh, ser algo teórico, o sea, porque hay temas de investigación que de ahí puedes sacar como 10 temas más, Sí, es ¿me verdad. entiendes? De hecho, para Y el próximo, bueno, octubre o noviembre, tengo que dar una charla en UNIA, me han invitado, pero todavía no decimos, no ponemos en la fecha. serio, Sí, no, si puedes, lo más voy a adelante compartir cuando esté todo la fecha, planificado. sí, Ajá, sí, sí. porque yo para esas fechas estoy pensando viajar, para ir a agarrar un avión e irme, ¿no? Pero bueno, va a Chévere. ser en línea, eso es lo más probable, va a ser en línea porque, sí, sí, Online. Si sí, sí, hacen sí. online, mejor, porque va a haber más facilidades de que Claro, otras sí. personas que estén lejos puedan Ajá, poder estar presentes, ¿no? Qué sí. La chévere, en serio, profesora de verdad. Nadia Panduro, ¿la Gracias. conoces a Nadia? Nadia Panduro. Por favor, tú Ella hablas de está quién que estás me molesta, hablando. que cuándo da la charla, cuándo da la charla. Y es verdad que No, sí, sí lo quiero qué hacer, pero lindo. he estado muy Conozco a ocupada. todos me ¿Cómo? imagino, Ah, conozco ya, a todos ya. los catedráticos y a todos los que Sí. son fundadores y pioneros. Ajá, A la sí. ingeniera Nadia, Panduro, a la ingeniera Ena, a la ingeniera Ajá, Luisa, sí, sí, sí. y también a algunos extranjeros que son investigadores, que son residentes ahí, que viven ahí. Ah, chévere, Yo chévere, veo sí. que tú creo que más te inclinas por el tema de polinización, ¿no? Sí, sí, esa es mi De especialidad, la biología y la ecología, polinización. sí, creo que es tu fuerte, como se puede Sí, es mi decir, especialidad. bien chévere, ¿verdad? Sí, Qué sí. bonito, ¿verdad? Bueno, y nada, gracias por ese espacio, gracias por atreverte a mandarme esa solicitud, que creo que te De tomé muy nada, buena Oscar. onda. Lo haces más entretenido No, en serio, por este en supuesto vivo. que sí. Es Gracias que por si tú te pasar por das aquí. cuenta, no, yo encantado, y que si te das cuenta hay muchas personas que son investigadoras que no les en los medios, o sea, es Mm. salir un poco mío, pero de poco a poco, yo pienso que cada día vas encontrando tus talentos y tus dones. Y ese talento que tú estás demostrando a la gente, eso va a ser como un motivo para que también otras personas que quisieran compartir eso, porque como siempre digo, ¿de qué sirve de que tú sepas mucho como tú has mencionado? Hay científicos que cuando dicen que es PhD o tiene un doctorado en tal universidad extranjera, ya sea en el Reino Unido o en dicen, wow, sabe mucho, pero a veces esa persona está con pánico y está con esa inquietud o con se podría decir, con ese espíritu de seguir aprendiendo más. O Claro, sea, sí.
Eso es lo que es un Definitivamente, científico. por supuesto. Sí, es un científico, alguien que siempre tiene hambre Exacto, por seguir aprendiendo. Entonces siempre va a ser alguien que ignora algo. exacto, Sí, exacto, definitivamente que sí. sí, de verdad. Y nada, si cuando haya esos tipos, siempre publica o ponlos entre estados para compartirlos también para que se difundan, ¿no? Gracias, Porque así sí. como yo, que soy lejos de mi ciudad, de mi tierra, me gustaría que hay buenos profesionales y hay gente que por no tener los medios suficientes y más con la situación que si estás informada en el Perú, el Ujú, presidente actual no está que administra bien el tema de suministros y algunas preocupaciones o problemáticas, no está haciendo las cosas tan bien y deseamos que lo haga bien, pues, ¿no? ujú. Y Claro, sí. reiterarte el agradecimiento, gracias De por nada. mandarme esa invitación. Yo encantado, cuando gustes y cuando estés en Lima, me dices, me avisas, te invito un cafecito, el café, Gracias. la, co Tengo que hacer una la reunión cocina. en Lima ahí Ah, con los seguidores, con la gente, para conectarnos de verdad. Sí, sería claro, chévere. y hablar más de ciencia, que es lo más Sí. importante. Qué chévere. Bueno, Oscar, Oye, nada, pues muchas gracias igual, por pasar gracias por a aquí. ti. Igual, encantado, cuídate mucho, éxitos, Adiós. buenas vibras, chao. Aprieta la X, creo, para salir. Yo no puedo Ok, como votarte. está bien, no te Chao. preocupes, yo lo hago, chao, cuídate, un gusto. Chao. Pero bueno, muchas gracias por los que estuvieron aquí viendo unos minutos o varios minutos. Igual esto queda grabado y voy a subir el video también a Facebook, donde no pude estar, y al canal de YouTube, porque acá lo estoy grabando en la computadora. Voy a salir mirando para arriba, pero ahí está grabado. Igual siempre es más importante lo que digo que lo que se ve en el video. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Ya se nos va a acabar el tiempo. Me despido entonces. Muchas gracias por verme. Como siempre, nos vemos en el contenido que seguiré poniendo. Adiós.